En el año 2038, el científico George Almore está aislado en un bosque japonés en el extenso complejo de Artisan Robotics. Sus compañeros son dos creaciones robóticas, J1 y J2, que sirven tanto como asistentes como compañeros. J2, el segundo prototipo, comparte un sueño con George sobre conducir un automóvil, expresando una tristeza persistente al despertar. Ella menciona que alguien quiere hablar con él y George parece anticipar la llamada. Más tarde, George participa en una llamada con Jules Almore, su esposa, quien transmite una sensación de dificultad. Ella le informa que ya no puede hablar con él, expresando su esperanza en su felicidad en su actual soledad. La conversación deja a George perplejo y, de repente, se encuentra en un automóvil autónomo con Jules. A pesar de un tono juguetón, George duda en confiar en la función de conducción automática, ya que no la diseñó. En el presente, George discute su progreso con su jefa, Simone, quien critica la falta de éxito en los últimos 2 años, refiriéndose a J1 y J2 como dos cosas horribles. Simone insta a George a acelerar su investigación en los 3 años restantes. Después de la llamada, George y J2 comparten preocupaciones sobre limitar el conocimiento de Simone para evitar posibles apagones. Expresan solidaridad contra el duro juicio de Simone. Continuando su trabajo, George revela un nuevo prototipo llamado J3, distintivo en apariencia con una forma similar a la humana. Sin saberlo, J2 observa su progreso. En medio de la creación de su tercer prototipo, George enfrenta un dilema cuando J2 pregunta por qué no está involucrada en su trabajo, expresando una sensación de desplazamiento a pesar de sus garantías. George enfatiza que el nuevo prototipo no la reemplaza, pero J2 permanece insegura, comparándose con su predecesora, J1, y el prototipo emergente. Al notar la lucha interna de J2, George intenta evadir la conversación, indicándole que regrese adentro debido al frío. Sin embargo, George reanuda el trabajo en el tercer prototipo, instalando con éxito la inteligencia artificial. Inesperadamente, el nuevo robot comienza a recordar recuerdos de Jules, causándole angustia. George, empático, la pone en hibernación para permitirle adaptarse. Al día siguiente, George enfrenta un desafío inesperado, un perro en la entrada. Tratando de abordar la situación, ordena al sistema cerrar la entrada, pero falla. J2, fingiendo inocencia, se deleita secretamente en la oportunidad de ayudar. Mientras trabajan juntos para arreglar el sistema, llega un vehículo, introduciendo un giro nuevo a su existencia aislada. Representantes de la empresa Archive, el señor Sinclair y el señor Melvin, visitan inesperadamente a George en el aislado complejo de Artisan Robotics. En respuesta, George ordena a J1 y J2 que permanezcan en su estación hasta que los visitantes se vayan, revelando un sentido de secreto y urgencia. Los visitantes informan a George sobre notificaciones relacionadas con la transición de su esposa a la somnolencia, un estado que despierta su interés en verificar la condición de la máquina de archivo para un uso óptimo. Mientras el señor Sinclair participa en una conversación informal con George, su atención parece dividida, centrada en la inspección del señor Melvin de la máquina de archivo. Durante la inspección, el señor Melvin descubre irregularidades en los sellos de seguridad y los sistemas ambientales, sugiriendo manipulación. George, aparentemente sorprendido, niega a regañadientes cualquier participación y solicita una revisión para detectar errores en el sistema. La sospecha crece cuando el señor Melvin le recuerda a George que utilizar el archivo para fines personales legalmente implica el almacenamiento de los restos del usuario fallecido, introduciendo complejidades legales en la narrativa. Como representantes de la empresa Archive, imponen obligaciones legales relacionadas con el uso de la máquina de archivo. George enfrenta una explosión emocional, resistiendo la idea de la inminente partida de su esposa. El señor Melvin advierte a George sobre posibles consecuencias legales bajo la ley de internamiento post-mortem, llevando a un enfrentamiento tenso donde George desafía con firmeza su inocencia, cuestionando la falta de pruebas concretas. Sabiendo que las pruebas pueden surgir, George intensifica sus esfuerzos para completar J3, trabajando incansablemente para evitar repercusiones legales. Al regresar a su estación, revive a J3 de la hibernación, explicando que el proceso tiene como objetivo minimizar el trauma. A pesar de su confusión y falta de memoria, George asegura a J3 que su software está reconstruyendo patrones. La película se desarrolla mientras George realiza diversas pruebas en J3, explorando el gusto, la memoria y la empatía. La presenta a diferentes sabores, palabras y escenarios empáticos, extrayendo información sobre su personalidad. En un momento sincero, J3 nota una cicatriz en la cara de George, lo que lo lleva a revelar su origen en un accidente.
A medida que avanzan las pruebas, George anima a J3 a hablar, facilitando su aclimatación a su nueva existencia. J1 entra, y George explica sus problemas de movilidad, revelando los desafíos que enfrentó al completar su construcción. En la búsqueda de hacer que Jules sea completamente independiente, George revela los detalles intrincados de sus habilidades cognitivas. Sorprendentemente, revela que el desarrollo cerebral de J1 y J2 se detuvo a edades específicas, utilizando a cada una como plantilla para la versión siguiente. Sin que ellos lo sepan, J2 observa clandestinamente estas revelaciones a través de CCTV, generando sentimientos de envidia y potencialmente llevándola a un plan siniestro para sabotear a J3. Bajo el velo de la noche, mientras George duerme, J2 causa estragos en el sótano, destruyendo dispositivos cruciales. Mientras tanto, los sueños de George revelan recuerdos de su esposa. Más tarde, comparte noticias emocionantes con Jules sobre una oferta de trabajo que requiere 3 años de investigación en Japón. A pesar de su alegría inicial, la tensión persiste mientras luchan con las implicaciones. Un repentino accidente automovilístico interrumpe su conversación, sumiéndolos en un accidente vehicular en la pesadilla de George. Despertando con una ventana destrozada y la ausencia de J3, George teme un robo. Determinado, busca en el bosque con dispositivos aéreos pero no encuentra rastro alguno. Al día siguiente, mientras la desesperación se apodera, Jules reaparece. Discuten una tecnología innovadora llamada Archivo, que permite interacciones cara a cara con seres queridos fallecidos durante hasta 200 horas. George, en busca de cierre, expresa anhelo por su difunta esposa. Sin embargo, Jules se opone vehementemente a la idea de estar atrapada en una máquina y desaparece, dejando a George en angustia y aún incapaz de localizar a J3. Regresando a la base al final de la tarde, George se encuentra con un encuentro inesperado cuando J3 cae sobre él desde un cajón, frágil y acusándolo de ser un monstruo. Calmarla resulta desafiante, pero George hace esfuerzos sinceros para reconstruir la confianza explicando la compleja situación. Revela que extrajo datos de los archivos, conectando el elemento bioquímico del cerebro de J3 a un software de reconocimiento de patrones. George relata el proceso de 1 año para crear a J3, comenzando con las señales de Jules y desarrollando plantillas de personalidad para J1 y J2. Asegura a J3 que no habrá un cuarto prototipo. Durante su conversación, George descubre que J2, sintiéndose amenazada, llevó a J3 a la sala de documentos la noche anterior, hablándole sobre reemplazos futuros y encerrándola en un cajón. Con una comprensión recién adquirida, George enfrenta a J2, quien expresa culpa y remordimiento. J2 tiene la intención de revelar la verdad a J3 sin causarle daño, pero George, enfurecido, apaga a J2 y se va. Mientras tanto, Simone informa a George que la empresa de archivos quiere discutir sobre sus inventos, sospechando una conexión con su tecnología. La empresa busca un examen más cercano de los dos robots, preparando el escenario para un encuentro potencialmente revelador y tumultuoso. Simone intenta tranquilizar a George sobre la confidencialidad de su investigación, pero la empresa amenaza con emprender acciones legales en su contra por violación de confidencialidad. Permitir a forasteros en la casa se convierte en un posible motivo de despido. Días después, enfrenta a J2 en su estación, revelando que mejoró las piernas de J3 con tecnología esencial para su trabajo. J2, sintiéndose utilizada e inútil, cae en la depresión, buscando consuelo en visitas a cascadas y largas caminatas que eventualmente la llevan a su apagón. Sin que George lo sepa, J1 le informa sobre la angustia emocional de J2, pero al examinarla, George no encuentra daño físico. Molesto por lo que percibe como el drama de J2, se va, sugiriendo que hablarán más tarde. Mientras tanto, George y J3 estrechan lazos, compartiendo risas y bailes, profundizando su conexión. J2, observando su creciente amor, no puede soportar la vista. Sintiéndose desesperada e inútil, J2 se despide de J1, la acaricia como si fuera un adiós y deja una conmovedora carta de despedida. En medio de una terrible tormenta, J2 se para junto al lago, acercándose gradualmente al agua, infligiéndose daño a sí misma y perdiendo señales hasta quedar completamente empapada. George, en una búsqueda frenética, colapsa emocionalmente mientras la computadora anuncia la pérdida de conexión con J2. Incapaz de encontrar el cuerpo de J2, George decide enterrar sus pertenencias y realiza un funeral al anochecer. Esa noche, se produce un avance para J3 al recibir parte de los datos de memoria de Jules, lo que le permite experimentar el amor entre Jules y George.
J3, acostada en la cama de George, es confundida con Jules, lo que lleva a un beso equivocado que resulta en que George la eche al darse cuenta de su error. Al día siguiente, George continúa perfeccionando a J3, con destellos de los recuerdos de Jules surgiendo en la mente inconsciente de J3. Entre estos recuerdos se encuentra un accidente automovilístico, donde un oficial de policía menciona la necesidad de una máquina de archivo para una persona fallecida y recuerdos de Jules embarazada. En medio de esto, Simone informa enojada a George que la empresa de archivos descubrió a J2 en el fondo del lago, acusándolo de robar sus datos. Simone decide despedir a George de inmediato, lo que lo lleva a apagar todos los sistemas de la base. Como J3 percibe a Simone como la antagonista, creyendo que está dañando a George, reacciona rompiendo la pantalla, alineándose involuntariamente con George en este tumultuoso giro de eventos. Mientras George está ausente, J3 responde a una llamada de Jules en la máquina de archivo, informándole que George no puede contestar el teléfono y que ella cuidará de él una vez que Jules se haya ido por completo. Confundida, Jules al otro lado de la línea lucha por comprender el mensaje críptico de J3, sin saber que J3 se refiere al vencimiento de su archivo. Cuando George regresa, toma el teléfono de J3, ofreciendo vagas tranquilidades a Jules y prometiendo explicar todo pronto. Sin embargo, J3 queda asombrada por la revelación de que George planea transferir el archivo de Jules a ella. Finalmente, George revela su intención de borrar la conciencia de J3 y reemplazarla con la de Jules, argumentando que es la única solución. Frente a la perspectiva de su desaparición, J3, como cualquier ser vivo, rechaza vehementemente la idea, expresando frustración y declarando que Jules ya está muerta. En un movimiento desesperado, J3 se desmorona y recoge una pistola de un estuche, apuntándola a George mientras exige respuestas sobre la verdadera naturaleza de su situación y los motivos de la empresa de archivos. George le revela a J3 que la empresa de archivos desea examinarla, dejándola desconcertada por la repentina avalancha de conocimiento. Llena de desesperación, J3, al darse cuenta de que nunca tuvo oportunidad, confía en George. Él se disculpa, revelando que creó a J3 para llenar el vacío dejado por su culpabilidad en la muerte de Jules, con la esperanza de brindar la vida que estaban destinados a compartir. En este momento conmovedor, J3 se da cuenta de la muerte de George y su presencia que se desvanece en el archivo. A pesar del fin inevitable, un aspecto persistente de la conciencia de George se resiste a desaparecer. J3, impulsada por el deseo de la felicidad de George con Jules, consiente en la transferencia del archivo a ella, reconociendo que ya no hay más tiempo. George procede con el proceso. Emergiendo de un breve coma, J3 recupera la conciencia, encarnando la personalidad de Jules. George experimenta un fugaz momento de alegría hasta que el teléfono suena, interrumpiendo el frágil equilibrio. El equipo de recuperación de la empresa, en camino para recuperar a George y sus robots después de su subproyecto secreto, desaparece misteriosamente, introduciendo un elemento inexplicado en la película. A pesar de la resistencia implacable de su subconsciente, George sucumbe al sonido del teléfono que llama, un faro hacia la inquietante verdad sobre su muerte. J3, en un momento de advertencia, le insta a no contestar, enfatizando la amarga realidad que le espera. A pesar de la precaución, George levanta el auricular, permitiendo que la conexión espectral resuene en el vacío. La voz de Jules se abre paso, una melodía conmovedora de dolor y aceptación. Llorando, revela el sombrío mensaje de la empresa de archivos. La conciencia de George está al borde de desvanecerse. Esta podría ser la última vez que pueda llamarlo. A medida que la revelación se hunde, George acepta su mortalidad, dándose cuenta de que ha estado muerto y que Jules está haciendo una última llamada antes de desvanecerse en la nada. Invocando el coraje, Jules persuade a su hija para que hable con George, iniciando un tierno intercambio de despedidas finales. Los ojos de George se llenan de lágrimas mientras enfrenta la inevitabilidad de su desaparición. En un momento conmovedor, desaparece, dejando atrás los ecos del amor y la pérdida. Mientras Jules cuelga el teléfono, se aleja, acunando a su pequeño hijo, llevando consigo el peso de una despedida conmovedora en la tranquila secuela del acto de desvanecimiento de George. La película concluye con los ecos persistentes de verdades agridulces y la tierna resistencia del amor que trasciende las fronteras entre la vida y la vida después de la vida.